Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el informe semanal que les brindamos aquí en la sintonía de la Radio Televisión Diocesana de Toledo cada 7 días para que puedan asomarse a la vida de los cristianos aquí en la archidiócesis. Con más de media Pascua ya celebrada, vislumbramos al fondo las grandes fiestas y acontecimientos del año cristiano y de nuestra iglesia local. El Corpus, el fin de curso. Antes de que lleguen, incluso antes de abordar preparativos, les ofrecemos parte de lo mejor que han dado de sí estos últimos días en nuestra archidiócesis. Esperamos que haya quedado a su gusto. Pasen y vean. La coronación buena del sábado no era la de la abadía de Westminster, sino la de Mocejón. La parroquia San Esteban se volcó para celebrar con toda dignidad y notable entusiasmo la coronación canónica de su Virgen del Carmen, alcaldesa perpetua de esta localidad sagreña. Miles de personas y hasta 170 hermandades de toda la archidiócesis asistieron a una celebración que presidía por primera vez en nuestra iglesia diocesana el señor arzobispo. Se trataba de la culminación de muchos preparativos de los últimos meses. El señor arzobispo de Toledo presidía este sábado la Eucaristía en la que coronaba a la Virgen del Carmen de Mocejón. En una ceremonia que comenzó con retraso debido al alto número de asistentes, la Plaza de la Constitución acogía este momento tan esperado desde hace 3 años por el pueblo de Mocejón. En su homilía, el prelado toledano respondió a la pregunta sobre el sentido de la coronación. La Virgen ya está coronada de estrellas. La Trinidad le ha coronado, porque es la mujer que es madre de Dios para alcanzarlo todo y madre de los hombres para concederlo todo. Esa es la Virgen, es la madre que cuida de nosotros. La Capilla Musical Diocesana participó en esta celebración que contó con la presencia del obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, y del arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza. Finalmente fueron 170 las hermandades de toda la archidiócesis que acompañaron al pueblo de Mocejón, con sus estandartes e incluso la Virgen de la Muela, madrina de este acto, estaba presente en esta ceremonia a la que se unieron el Seminario Mayor y Menor de Toledo. Coronada por la Trinidad, coronada por la Iglesia, María se hace Madre de Dios para poder concedernos todo. Solamente tiene que tener una característica que la tiene, y es que se ha extendido ya su devoción, porque gracias a Mocejón, gracias a todos los devotos, gracias a los que vienen de fuera o los que están dentro, gracias a todos los que le llevan en su corazón, todos a los que año tras año celebran su fiesta, ha tenido ya y se ha extendido por todo el mundo. El señor arzobispo de Toledo finalizó su homilía asegurando que hoy más que nunca necesitamos de una madre incondicional como la Virgen, que esté siempre pendiente de sus hijos más pobres. Gracias, muy querida hermandad de la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo este trabajo fantástico y magnífico que habéis hecho. Gracias, de verdad. Y la Virgen del Carmen siempre nos llevará en su corazón. Hoy estoy seguro que muchos mocejoneros han salido del purgatorio por la Virgen del Carmen, por nuestra Reina. Gracias, Hermandad de la Virgen del Carmen. Gracias por ese excelente trabajo en todos estos años. Muchas gracias. Al término de la celebración, la Hermandad de la Virgen del Carmen de Mocejón entregó un báculo al señor arzobispo de Toledo en agradecimiento y como recuerdo de este día. El próximo 20 de mayo, Tuna España ofrecerá un concierto benéfico dentro de la visita que aspira a realizar a Toledo y dentro de la apretada agenda de actos que tiene programados. Los beneficiarios de la gala que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural San Marcos son los usuarios del Centro de Personas Sin Hogar de Toledo. De toda la vida, el albergue de transeúntes Cardenal González Martín. Esta semana se presentaron los actos en la sala capitular de verano de la Catedral con la asistencia de Cáritas Diocesana de Toledo. Tuna España visitará Toledo por primera vez los días 19 y 20 de mayo. Son los actos que serán presentados en la sala capitular de verano de la Catedral Primada. Tuna España ha visitado muchas ciudades como Cartagena, Granada, León, Córdoba o Madrid, entre otras. Somos una asociación cultural y nos encanta en cada localidad pues rendir tributo a la patrona, pero resulta que en esta bellísima catedral que cumplirá en el 2026 y vamos a volver 800 años de su primera piedra,
si Dios quiere. Pues resulta que tenemos 3 imágenes maravillosas. La Virgen del Sagrario, la Virgen María del Altar Mayor y la Virgen Blanca son las 3 imágenes a las que rendirán tributo aquí en nuestra ciudad. Actos que comienzan el viernes 19 de mayo en el Museo del Ejército a las 7 de la tarde, donde realizarán un homenaje al Ejército Español y entregarán una corona de flores a los pies de Carlos V. El homenaje a los héroes es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Entonces eso encuadra muy bien este homenaje que se ha programado, Fortuna España, que se va a hacer como ha dicho, se va a hacer en el patio de Carlos V. El sábado por la mañana visitarán el monasterio cisterciense de San Clemente, donde honrarán a la Virgen de la Salud. Más tarde saludarán a la ciudad en la plaza del Ayuntamiento y a las 12 será la ofrenda floral en la Catedral Primada. Ese mismo día por la tarde a las 7 el Centro Cultural San Marcos acoge el concierto de Tuna España a beneficio del Centro de Personas Sin Hogar Cardenal González Martín, que en el año 2022 atendió a 160 personas y repartió más de 10.000 comidas en su comedor social. Un centro del que Cáritas financia el 30%. El coste de este centro en 2021, que son los datos que tenemos cerrados, la memoria se presentará el próximo mes de junio, es de unos 394.000 euros. Fue en 2021, pero que se ha visto incrementado en más de un 13% debido a la inflación y a todo lo que ha supuesto pues, la crisis inflacionaria y la subida de precios. Las entradas del concierto benéfico de Tuna España pueden conseguirlas en la Librería Pastoral Diocesana, la tienda de la Catedral y en cualquiera de los centros que Cáritas Diocesana tiene en la ciudad de Toledo. El donativo son 10 euros. El señor arzobispo ha participado esta semana en la presentación de la 18ª Marcha Solidaria organizada por el Colegio Diocesano Santiago el Mayor, que tendrá lugar también el próximo sábado 20 de mayo por la tarde y en la que, como verán, tampoco ha faltado la representación política. La recaudación de esta edición se destinará a un proyecto social de las Hijas de la Caridad en Luanda, Angola. Desde la dirección del centro valoran muy positivamente la implicación y la colaboración de toda la comunidad educativa. Alumnos y profesores del Colegio Diocesano Santiago el Mayor de Toledo asistían a la presentación de la Marcha Solidaria que celebrarán el próximo 20 de mayo. En los 18 años que llevan organizando esta marcha han recogido más de 157.000 euros que les ha permitido colaborar, por ejemplo, con las víctimas del terremoto de Haití en 2010 o con la reconstrucción de viviendas en Irak. Nos pusimos en contacto con esta misionera que está en Angola y nos propuso la idea de ayudarles a un proyecto que llevan a cabo allí, que consiste en una caravana social solidaria para atender sobre todo principalmente a niños, ancianos y embarazadas en aldeas que están muy marginadas, ¿no? Iniciativa solidaria que forma parte de su identidad católica. Así lo reconocía el director de este colegio diocesano, que ha valorado de manera muy positiva la implicación de toda la comunidad educativa, sobre todo de las familias. Se han implicado totalmente. Unas veces preparando la tómbola que hemos hecho, otros años preparando la carrera de atletismo, hace unos años con la etapa solidaria donde colaboraron todos los restauradores de Toledo. Participan luego de una manera muy directa trayendo a sus hijos, a veces con los carritos. La alcaldesa de Toledo ha destacado que cuentan con el apoyo logístico del ayuntamiento y el señor arzobispo de Toledo, tras rezar las flores con todos ellos, ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, educando a los más pequeños a pensar en los más desfavorecidos. Realmente se educa a los niños en ese corazón y en esa apertura universal. Ellos también miran a tantos niños y tantas necesidades. En este caso se van a Angola, a África, pero sobre todo movido por un deseo de solidaridad y de cercanía a este mundo sufriente que tanto necesita y que no podemos mirar a otro lado. El próximo 20 de mayo a las 6 de la tarde comienza la marcha solidaria del Colegio Diocesano Santiago el Mayor, en una tarde en la que habrá un mercadillo solidario y se rifarán algunas cestas con regalos donados por los colaboradores. Y también un bar, cuyo beneficio irá destinado íntegramente a las Hijas de la Caridad en Angola. Los interesados en participar en esta marcha solidaria deben inscribirse en la Secretaría del Colegio. Bueno,
Pues además de conciertos benéficos y de marchas benéficas, la Fundación Madre de la Esperanza nos convoca para participar en un festival taurino benéfico. Se trata de una novillada que va a tener lugar este sábado 13 en la Plaza de Toros de Talavera, dentro del cartel de la Feria de San Isidro, y en beneficio de la Fundación que, como recuerdan, está celebrando su 50enario. El director de la casa, don Felipe, ha señalado que el objetivo no es que quede como algo puntual, sino que sea una iniciativa con vocación de continuidad. Será este sábado 13 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde cuando se abran las puertas de la Plaza de Toros de Talavera de la Reina para acoger un festival taurino a beneficio de la Fundación Madre de la Esperanza. Novilleros, ganaderos, la empresa y la Escuela Taurina de Toledo, dirigida por Eugenio de Mora, harán que la Caprichosa se vista de largo para acoger este festival taurino. Con los novilleros locales, y además con los ganaderos locales. Hay varias ganaderías que están vinculadas a Talavera y que están en su término o en términos cercanos y bueno, pues han ido donando 5 novillos para el festejo y los que participan en él lo hacen todo de forma gratuita. En el festival participarán 5 novilleros locales, Guillermo Muñoz y Óscar da Silva, que torearán novillos de ganaderías de Talavera de la Reina, y que se complementará con una clase práctica gratuita con los novilleros Marta Martín de Bernardo, Sergio Moreno y Fran de la Llave. Este es un acto más dentro de los organizados con ocasión del 50 aniversario de la Fundación Madre de la Esperanza. Para esta entidad, promovida por el Arzobispado de Toledo, este año de celebración de este 50 aniversario de su creación está siendo una ocasión de reconocimiento a la labor que vienen realizando con las personas de discapacidad intelectual y sus familias. La gente está muy implicada, tanto los trabajadores de la Fundación, los profesionales, como las familias, y uno de los objetivos, que era visibilizar la Fundación en la ciudad de Talavera, en la diócesis y a nivel incluso más allá de nuestras fronteras, pues creo que se está logrando, sobre todo la audiencia con el Santo Padre nos ha dado una visibilidad que pues no podíamos ni imaginar, y en ese sentido estamos muy satisfechos. Las entradas podrán adquirirse en las oficinas de la Fundación Madre de la Esperanza, situada en la calle Miralrío número 4 de Talavera de la Reina. Además, a través del teléfono 615-565-001 y en las taquillas de la Plaza de Toros a partir del 11 de mayo, según figura en el cartel. Ya recuerdan que todos los años, en torno a la fiesta de San Juan de Ávila, los sacerdotes diocesanos suelen celebrar, aquí en la archidiócesis y en todas las diócesis que pueden, suelen celebrar los jubileos de oro y plata sacerdotales, que es una forma a través de la cual pues, el presbiterio diocesano homenajea a los que han estado 25 o 50 años al servicio de Dios y de la Iglesia. Aquí en la archidiócesis de Toledo también lo hacemos. Y ya recuerdan los que son habituales de esta sintonía que nos gusta traer a un sacerdote que ha hecho 50 años de servicio diocesano. Esta noche tenemos el privilegio de contar con alguien que seguro que si ustedes se han dedicado a la actividad catequética en sus parroquias le recordarán. Y los que son también viejos aficionados de esta sintonía también recordarán porque tuvo un programa en esta misma frecuencia. Se trata de don José Ramón Romo Sánchez Heredero. Don José Ramón, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchísimas gracias por haberse hecho un hueco para venir para acá. Mucho gusto de estar con vosotros y gracias por conversar ante todos de estos años de sacerdote. Fenomenal, 75 años le contemplan, 50 de presbítero. ¿Cómo está viviendo este jubileo de oro? ¿Cómo lo está viviendo? Muy feliz, José María, feliz. Muy feliz. Estoy muy contento. Ayer me emocionaba al ver a tantos compañeros sacerdotes que conozco. Pasaban pues en la procesión de entrada o en el momento de la comunión, en la misa, y oye, sí le conozco, y conocer con historias, no conocer el nombre. Y me emocionaba por sentirme parte de ese presbiterio, de ese grupo de sacerdotes. Y eso es uno de los puntos de felicidad de 50 años de cura, por lo menos para mí. Sí, sin duda. Natural de los Llévenes, ¿verdad? Sí, natural de los Llévenes. Porque luego los pueblos levíticos, la fama se la atribuyen pues Corral de Almaguer o Villafranca de los Caballeros, pero los Llévenes también tienen un número muy notable de sacerdotes. ¿De qué año? ¿Natural de los Llévenes del año? Del año 48.
¿Y cómo recuerda la infancia en Los Llévenes, José Ramón? Bueno, la familia mi familia, mis padres, estaban muy unidos a la iglesia, a la parroquia, por su trayectoria anterior, por su vida. Vivíamos en casa del abuelo, el padre de mi madre, con una tía soltera, hermana de mi madre. Es decir, que mis padres, mi hermana y yo, y ellos dos, una familia de 6. Pero luego era una familia pequeña, no eran muchos tíos, y nos conocíamos muy bien. Mis recuerdos de la infancia, casi todos, excepto los que tienen que ver con la vida de familia adentro, son de la parroquia. De la parroquia. Yo me acuerdo, mi tía Angelita, la hermana de mi madre, era María de los Agrarios. Anda. Y me llevaba de la mano cuando ella iba. Yo me acuerdo el sitio de la parroquia del banco donde se sentaba y donde yo me ponía. Aquello me emocionaba, chico. Sí. Entonces, desde muy pequeño, muy ligado a la parroquia, ¿qué sacerdote recuerda? El primer recuerdo de párroco de Llévenes. Bueno, pues mira, me bautizó don Francisco Peces, que en aquellos años, en el año 56, él marchó de capellán, vino de capellán aquí, me parece que a San Pablo, no estoy seguro. Y llegó un sacerdote recién ordenado, don Rafael Arroyo, ha fallecido, pero que me encontré después porque él estaba por Navalcán, y yo estaba en Gamonal. Entonces, bueno, él me dio la primera comunión, don Rafael. Y estuvo un año o dos de administrador parroquial porque en ese tiempo se hicieron las últimas oposiciones de párrocos. Y entró don Pedro López Ayllón y Rodríguez, era natural de Orgaz. De Orgaz. Un genio muy fuerte, pero a mí me quería mucho y fue el que me llevó al seminario. Me alegro que lo ensamble tan bien, porque, bueno, pues un niño llévenes, una familia, pues sí, un núcleo familiar, todos en torno al mismo hogar. Monaguillo, me imagino. Sí. ¿Cómo surge? ¿Cuándo recuerda que su primera intuición de me gustaría servir al altar? Claro, José María, yo esto lo he pensado ya a veces, ¿no? Es que 50 años da para mucho pensar, pero yo recuerdo lo siguiente, fíjate. Mi madre era la tesorera de la Hermandad del Corazón de Jesús. Bueno, mi padre era el tesorero de San José, de la Hermandad de San José. Bueno. Entonces, mi madre recibían, desde que comenzó a editarse El Mensajero, esta revista, desde que se comenzó a editar. Sí. Y yo me acuerdo clarísimamente una portada de la revista, ya ves tú esto de los medios audiovisuales y las vocaciones, una portada de un cuadro de San Ignacio de Loyola con una casulla roja y mirando así al cielo y tal. Y yo salí corriendo y le dije a mi madre, yo quiero ser así. Entonces mi madre me dijo, bueno, a ver, te lo tienes que pensar, que luego es peor arrepentirse, Primero te lo piensas. El primer recuerdo que tengo. El primer recuerdo que tiene. El primer recuerdo es ese de aquella estampa de San Ignacio. Claro, lógicamente la estampa lo que hizo fue convocar sentimientos y recuerdos de todo lo anterior que te cuento. Sí. Bueno, total, que hay un momento en el que se fragua y lo hablan con el párroco, me imagino. Sí. Inevitable siempre, y entonces más todavía. Era el párroco el que tenía que dar el visto bueno. La familia lo ve claro y entra en el menor. En el menor. Aquí en el menor de Toledo. Aquí en el menor de Toledo. ¿A qué edad? 12 años. 12 años. Se entraba a los 11. Pero éramos un grupo de 8. Entonces, para que todos entráramos a la vez, pidieron a mis padres que esperara un año. Claro. Entonces, un año que el cura nos daba, se llamaba José Coronado, el vicario, luego se secularizó el hombre, pero fue el cura joven que nos daba latín y castellano todos los días, y bueno, tal. Y entré a los 12 años. O sea, que recibió clases de refuerzo allí en Llévenes antes de llegar. Para poder acceder al seminario menor. ¿Y cómo recuerda el seminario menor de aquella época? Estamos hablando de los años 50, claro. Sí, 60. 60 ya. Fue el año 60 cuando entré. Sí. Bueno, claro, es decir, es un anacronismo mirar desde hoy con la mirada de hoy. Me tengo que poner entonces, ¿no? Claro. Entonces, chico, era un regalazo, era una suerte
ir al seminario. Te lo digo. Por una parte, en los pueblos no había institutos. Si te aceptaban en el seminario, era un regalazo, porque la educación, la convivencia, el trato, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, bueno, a ver, yo siempre fui un pato para el fútbol, José María, lo siento, pero te lo tengo que decir así, un pato, ¿eh? Entonces, imagínate en el patio del seminario menor 100 muchachos jugando cada curso con su balón, o sea, échale 5 balones y 10 equipos. Si a mí, que no era para el deporte, y aquello tal, imagínate en el rincón, o sea, es que, a ver, entonces aprendí a tocar el piano. Ya ves tú por dónde. Anda. Natural, claro. No, yo soy del menor de los años 80 y lo que dice con todo, aquello era un universo de posibilidades, era un universo de posibilidades. O sea, los que no nos gustaba el deporte, pues había una biblioteca amplísima, se podía ver... la biblioteca era preciosa. Se podía ver cine todo el que quisieras, los domingos cine en pantalla grande. Bueno, había vida más allá del deporte. ¿Quiénes eran superiores del menor? ¿Qué plantilla Bueno, estaban? pues el primer rector se llamó Santiago Meléndez Bustamante, era un hombre músico y él verdaderamente, en aquellos primeros años, como contaba ayer en la comida, eran 9 meses de internado. 21 de septiembre a 21 de junio. Claro, los formadores tenían que ser peritos en cantidad de cosas. Bueno, don Santiago y tal. Las Semanas Santas cantábamos motetes a 4 y 5 voces. Caramba. Bueno, él fue, juntamente con don José Estupiñá, que era el rector del Mayor, los que lucharon a brazo partido para que llegara la televisión al seminario menor. Bueno. El cardenal Play de Niel leía el Código de Derecho Canónico y allí no ponía que la televisión formara parte de la pedagogía en el seminario. Claro. Y fueron superiores los que le convencían que... Encontraron un argumento, y es el siguiente. La televisión española transmitía los partidos de fútbol. El fútbol formaba parte del currículum del seminario. Por tanto, se podía ver el fútbol. Claro, el cardenal le dijo, ya se quedó tranquilo. Pero solo veíamos el partido de fútbol, ¿eh? O sea, nada de dispersiones. Los sábados por la tarde, partido de fútbol. Ya está, comunitario. Muy bien. ¿Cuántos años en el menor aquí en Toledo? 5. 5 años. Y después parte para Salamanca, al maestro Ávila. ¿Por qué la hermandad? ¿Por qué los operarios? Bueno, vamos a ver que hay siempre como unas razones más lógicas y otras que son de otro tipo más emocional o todo junto, ¿no? Ayer decía Miguel Garrigós, don Miguel Garrigós, decía algo pues muy bonito, que es así y que hemos de tener en cuenta para el proceso de las vocaciones. Y es que los motivos que uno tiene para entrar al seminario, igual que los motivos que uno tiene para enamorarse de una muchacha o un muchacho, no son los mismos que los de 10 años después. Natural. Efectivamente. A ver, a mí me atraía la figura de estos curas que sabían de todo. Parecía que sabían de todo. Se portaban admirablemente, con una ecuanimidad, una prudencia y no sé qué. Nos tenían cariño, José María. Nos cuidaban con mucho cariño aquellos curas. Y además, pues resulta que iban a misiones. Voy a contar una anécdota sobre la hermandad. Estaba entonces don Feliciano Villarribera, que era natural de Escalona. Ya falleció el hombre. Entonces ya, pues que yo iba a Salamanca. Se lo dijeron a mis padres. Y mi madre, Salamanca lo veía como que estuviera en Nueva Zelanda. Para entendernos. Dijo, ¿pero dónde va este muchacho, Dios mío? No, aquí en Toledo, que es lo tuyo, hijo. Aquí en Toledo, ¿dónde vas? Entonces don Feliciano utilizó un argumento fulminante, y fue el siguiente. Mira, Severina, se llamaba Severina mi madre. Mira, Severina, tu hijo quiere ir a misiones. Si va a Salamanca, bueno, más cerca va a estar. Entonces mi madre dijo, pues nada, a Salamanca. Mejor Salamanca que Zaire, ¿verdad? Entonces,
iban a misiones también. Pero yo, más que nada, es que me atraía la figura de aquellas personas, de aquellos hombres, de aquellos formadores, me atraían íntimamente en el corazón de un adolescente. Sí. Eran unas figuras, unos modelos que yo decía, yo quiero ser como estos. Claro. Con estudios, gente que sabía. Mira, me acuerdo, Adolfo, uno que llamaba don Adolfo, nos leía el Ya todas las semanas y comentaba las noticias de política y de guerras y de lo que hubiera. Yo me quedaba asombrado de todo lo que sabía. Le parecía mágico aquello, ¿no? Le parecía mágico que alguien le pudiese explicar las noticias del periódico. Sí, yo creo que un poco todos los que hemos pasado por el menor, ya le digo, en otro momento en otro momento el seminario menor, años 80, pero también te parecían personajes míticos aquellos. Ya te digo, José Jesús Fernández sabía música a montón. Hizo un grupo de música clásica con los que quisieran. Yo recuerdo perfectamente todo lo que nos enseñó, pero yo recuerdo que en un momento determinado un compañero le preguntó, don José Jesús, ¿a quién le gusta más, Beethoven o Mozart? Y él dijo, Mozart. Yo al principio dije, qué raro, pues si Beethoven es mucho más. Ha ido pasando el tiempo, a mí me gusta mucho la música clásica, mucho, y digo, qué razón tenía José Jesús, el Pepe Chus, qué razón tenía Mozart. Muy bien, y acaba José Ramón en el Maestro Ávila de Salamanca, que aquello era otro asunto distinto, ya no había gente de Sonseca ni de Orgal, ya no había gente ni siquiera de los Llévenes, que estuvieron varios en el menor, ¿no? Que hicieron en el menor algunos de los Llévenes. Sí, no, pues ya te digo, Jesús López Rey Colmenero. Lo que pasa es que Jesús hizo otra trayectoria vocacional. Él primero fue pastor de cabras. Sí. Y luego él tiene 7 años más que yo. Pero fíjate tú que Jesús se puso a convivir con niños 7 años menores que él. Sí. Es impresionante la trayectoria de Jesús López Rey. Lo digo, ¿eh? No, sin duda. Bueno, a ver si un día lo cacéis para que venga aquí a hablar. Es que no quiere. Él pasa fotos, pero no quiere, y me parece apasionante de su trayectoria. Impresionante su trayectoria. Cómo se fue incorporando a la vida, cómo fue haciendo... Quiero tener este recuerdo para él muy cariñoso. ¿Verdad? Y que es de los veteranos de Talca, pero no quiere. De los veteranos de Talca. Bueno, entonces, mira, sí, esto que comentabas del paso a Salamanca, ¿no? Sí. Bueno, fuimos 3. Alfredo Robles de Gálvez, Santiago, no recuerdo el apellido, de Mora y yo. Fuimos los 3, a primero de filosofía. Santiago lo dejó en segundo de filosofía, él luego ya estudió magisterio y tal, pero Alfredo sí terminamos juntos los dos, ¿no? Lo que ocurre es que luego Alfredo se secularizó, al cabo del tiempo se secularizó. Pero fuimos 3, pero sí, o sea, primero, universalidad. Sí. Es que los había de todos los lados. Había del País Vasco, había de Navarra, había de Aragón, había de Cataluña, había de Valencia, había de León, había de Zamora, había de Salamanca. Y luego en el contexto de Toledo, de Madrid. Además del Maestro Ávila. De Oviedo. Lo que era Salamanca, ¿no? La Pontificia de Salamanca, que aquello era un enjambre, ¿no? Aquello era otro mundo. Luego, mira, te voy a contar una anécdota. Acá en el seminario llevábamos un guardapolvo, pues lógicamente éramos todos gente pobre, la verdad. Entonces, para que los vestidos no se perdieran tan rápidamente. Cuando llegué a Salamanca, raro, es que allí no se llevaba guardapolvo. No. Era otra velocidad. Segundo, los domingos, libre el domingo. Sí. Con 18 años podía ir a donde quisiera. Nadie me vigilaba, ¿no? O sea, fue un cambio en la educación, bueno, te puedes imaginar, José María. Sí, me imagino. Total, que se ordena, ¿cuándo recibe la ordenación sacerdotal? Bueno, pues en el 7 de septiembre de 1973. ¿Dónde? En Majadahonda, donde la hermandad tiene y tenía... ¿En San Cristóbal? En San Cristóbal. Ahora se llama... Beato Manuel Domingo y Sol. Pero había una capilla que pertenecía a la Casa de Ejercicios, que ya no existe. Ahí recibí, juntamente con Alfredo Robles de Gálvez. Sí. Tengo un recuerdo muy bonito porque le tengo mucho cariño a quien me ordenó, a quien me dio el sacramento del orden. Ramón Echarren Istúriz. Era obispo auxiliar
en ese tiempo y a través de los operarios él fue el que nos ordenó. Y luego de obispo auxiliar de Madrid pasa a obispo de Canarias. Toda su vida, ya no cambió. Sí, efectivamente. Y está enterrado allí, Ramón Allí, eso Echarra. iba a decir, allí está enterrado. Nos dio la homilía, bueno. Primera misa en los Llévenes el 9 de septiembre, porque el 8 de septiembre, en la Virgen, hicimos la primera misa de Alfredo en Gálvez. Ajá. Entonces, el 8 en Gálvez, el 9 en Llévenes. ¿Estaban los dos templos de Llévenes operativos o dónde Sí, fue? sí, sí. Bueno, fue en Santa María, en lo que es el templo parroquial. En el templo parroquial. Muy bien, de eso hace 50 años. 50. ¿Y por dónde le ha ido llevando la providencia a lo largo de estos 50 años? Bueno, por una parte, formación sacerdotal. El primer destino, Seminario Menor de Zaragoza. 3 años. A mí me gusta mucho la educación y en algún momento de pregunta vocacional sobre qué quería ser, lo que me salía era maestro. Entonces, en aquel tiempo, con la licenciatura en teología, te daban el título de magisterio en colegio privado. Y yo fui profesor del área social, de historia y de ciencias naturales, 3 años, con el mismo grupo de muchachos. Después, en formación sacerdotal, estuve 8 años de adscrito a la formación de Ciudad Real, del Seminario de Ciudad Real, donde tengo buenísima gente, queridísima gente, te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. Me quieren y les quiero mucho. Muchos sacerdotes, bueno. Eso iba a decir, después de una década allí, pues conocerá a quien más, quien menos. Iba 2 veces al año, en octubre, para iniciar el curso con el grupo, y en febrero para estar 1 mes para discernimiento vocacional, juntamente con los formadores. Entonces, bueno, pues, una experiencia, José María, Sí, sí, sí. tal. Y luego en Venezuela estuve 3 años de director espiritual del seminario nuestro, profesor del seminario de Caracas, profesor de religiosos, bueno, por una parte. Segundo, la parroquia, José María. Soy de parroquia. Es que soy feliz en una parroquia. Eso de ir por la calle y que te salude la gente, que entras al bar y dices, que ya está pagado. O la señora que te llama y dice, mi padre está tan malito, pero el pobre es que no quiere saber nada de la iglesia, a ver cómo le hacemos. Joder, es que, perdón, Sí, es sí. que es una maravilla. Sí, 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 sí. O entras al bar y igual que te tomas una cervecita, le invitas a otro, ¿no? Creo que la cercanía, sí. El Papa Francisco lo llama olor a oveja, ¿no? Pues Esa- eso, que se nos pegue. Lo tengo muy claro, Sí, que sí, se nos sí, pegue. sí, sí, sí. Esa cercanía ha sido... Y luego es que creo sinceramente que la parroquia es la unidad esencial, primigenia de la evangelización. Es que lo creo así. Bueno. Lo creo verdaderamente. Tiene que haber una Ya transformación. sabe que se José está María. reflexionando mucho de un tiempo a esta Bueno, parte ya lo sé sobre el perfectamente. papel que tal vez tenga o tal Sí, vez sí, ha sí, dejado sí, de sí, tener la sí, parroquia sí. como unidad pastoral. Tendemos a la unidad pastoral, que es un conjunto de parroquias. Probablemente el arciprestazgo. Aquí en terreno pastoral te diré que yo soy defensor del arciprestazgo. De otra manera, a las deficiencias que encontramos, por decirlo de algo. Nos llevaría un rato largo, sí, nos llevaría un rato largo. Pero lo veo claro, ¿eh? Hay un momento en el que regresa, por lo menos a la atención pastoral aquí en la diócesis de Sí, Toledo. Me sí, parece que sí. el primer sitio fue Gamonal. Sí. ¿Por qué regresar a Toledo? ¿O cómo, Bueno, después estaba de en haber México. andado trasteando por allí, Venezuela, tantos Sí, sí. sitios, ¿cómo, por qué siente necesidad de...? Pues mira, te cuento. 8 años en Venezuela y 4 años en México. En Venezuela, sobre todo, no hay invierno. ¿Tú sabes las ganas de tener frío? A lo mejor esto, no sé, No, queridos sí, espectadores, las ganas de tener frío, pero... ¿Una rebequita o algo? Y el olor al aceite y a las fábricas de aceite de Mora y de Llévenes y tal, si es que yo eso no lo... Dije, no, bueno. Seguí trabajando porque así me encomendaron. Pero en abril del año 2000, mi madre se puso muy malita. Somos 2 hermanos, Sole y yo, y Sole me llamó para decirme, José, yo no quiero estar aquí sola en estos momentos con madre. Y me vine para acá, a lo que fuera. Después, bueno, el Señor, que es tan bueno y es tan lleno de cariño,
A los 3 meses de estar yo aquí, mi madre se recuperó. Es que la medicina del hijo... Sí. Y el Señor nos concedió 3 años de vida de mi madre para disfrutar. Entonces, yo vine por esa razón. Le pedí permiso a los superiores de la hermandad, me presenté a don Francisco, le expliqué la situación y don Francisco me destinó a Gamonal. Había estado también, hay unas semanas, trabajando con Miguel Llorca, quien quiero saludar también, viva la Hermandad Obrera, en Huerta de Valdecarábano, que él era párroco. Y yo estuve en Cabañas de Yepes haciendo la Semana Santa y demás. Es verdad. Y luego Gamonal y el Casar de Talavera. Cuidado, Gamonal y el Casar de Talavera. Tú sabes, José María, la importancia que esto tiene de los pueblos pequeños, ¿no? Sí. Feliz de la vida. Qué buena gente. Qué buena gente, chico. ¿Cuántos años en Gamonal y el Casar? 10, una década. Don Antonio ya quiso que me encargara de la catequesis, pero llevaba pocos años. Entonces, chicos, tampoco me parece que a un pueblo hay que dejarle por otras cosas, ¿no? Es aquello que dicen de desnudar a un santo para vestir otro, ¿no? Pues, y bueno, pues estuve 10 años. Luego la etapa que tal vez le hizo más célebre, si se me permite aquí, que fue la de delegado de catequesis, que le llevó, eso sí que le permitió recorrer todo. Sí, te lo aseguro. Todos los arciprestazgos. Desde Ciruela a Corral de Almaguer, a Escalona, Méntrida, Valmojado, por supuesto a Llévenes y La Mancha, Villacañas. O sea, ha sido una experiencia de 4 años impresionante, chico. Sobre todo la escuela de catequistas. Escuela de catequistas. Sobre todo. Que se revitalizó Hice mucho. un programa de 3 años a su medida y dimos títulos. Entonces, bueno, pues en muchos pueblos lo hubo y, vamos, no citar. El último, si yo voy a citar, el último fue en Navarmosa con Pedro Horcajo. Ayer me saludó, él está en las herencias y bueno. El programa de aquí, la Asamblea de la Carpintería. También. Algo que le hizo especialmente célebre fue la Asamblea de la Carpintería. Fueron 20 entregas, me parece recordar, ¿no? 24 entregas. Sí. Pero bueno, muy célebre también en su momento. Con Patricia y Juanjo. Con Patricia y Juanjo como realizador. Muy bien, pues después de este recorrido un poco a bola pluma de estos 50 años de servicio a la Iglesia, ¿cuál es el momento que más le ha marcado? Algo, ahora que está repasando estos 50 años, este medio siglo, ¿qué acontecimiento tal vez le ha sido más...? Bueno, claro, siempre hay acontecimientos a nivel personal, a nivel, ¿no? A nivel personal, creo que lo que el Señor me ha concedido más que nada es que pasé por una depresión muy fuerte, 7 años de depresión, Caramba. José María. Caramba. Una clínica, 4 meses internado. Caramba. Sí. Y creo que en estos 50 años eso es definitivo. No, sin duda alguna. Porque el Señor me descubrió muchas cosas de mí mismo, del dolor, de la enfermedad, de los demás y de ser sacerdote. Cuando estábamos en la clínica, un compañero sacerdote decía, esto es terrible, esto es un drama, porque yo no puedo decir misa los domingos y tal, ¿no? Pero nuestra misa de los domingos era la ofrenda de nuestra enfermedad y nuestro dolor en aquella clínica. Impresionante, sin duda. Era la hostia, era la forma que poníamos en el altar. Bueno, eso me hizo muy humano, José María. Me hizo muy humano y también muy libre. Sí. Te lo digo, en la medida en que uno puede ser libre. Sí, pero probablemente el sentirse muy limitado y vivir esa humildad. No, y llegó un momento en que yo le dije al Señor, Señor, si no puedo ejercer el ministerio, ¿no te parece que debería de dejarlo? Así, tal cual. Pero el Señor no ha querido que deje el ministerio. No. Tengo muchas razones y acontecimientos para decir, incluido un accidente de coche que pudo ser mortal de todas y que aquí estoy. Bueno, José Ramón. Bueno, pues nada, se nos ha agotado el tiempo. Punto.
Muchísimas gracias por todo. Feliz de estar aquí contigo y con vosotros. Y muchísimas gracias por habernos contado, haber hecho esta especie de repaso de la vida, ¿no?, a los ojos de Dios. Que, pues aquello que decía en la ordenación, de que Dios que empezó en ti la obra buena, que Él mismo la lleve a término. Pues, amén. Pues los 50 años son prueba de ello. Muchísimas gracias por todos estos servicios. Gracias a vosotros, que sigáis con estas ganas de transmitir el Evangelio a través de los medios y en concreto de la televisión. Que Dios os bendiga. Esta semana el Tribunal Constitucional avalaba de forma definitiva la ley del aborto del año 2010, que garantiza el derecho a interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. La Iglesia española, a través del secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, don Francisco César, nos recordaba que el aborto no es un derecho, que esta ley es ideológica, acientífica y promueve la desigualdad, al tiempo que recuerda los esfuerzos que hace la Iglesia en España por las madres embarazadas y los niños no nacidos. Rechazo de plano a la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley del año 2010, promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Partido Popular llevó al alto tribunal ante las dudas de inconstitucionalidad. 13 años después, tras haber rechazado una ponencia que avalaba la inconstitucionalidad de la norma, el Tribunal de Garantías hizo pública su decisión con 5 votos a favor y 4 en contra. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española manifestaba el rechazo a esta posición, asegurando que el aborto no es un derecho y que pone en crisis un fundamento de la sociedad democrática. Es una noticia triste porque significa que hay seres humanos que carecen de esa protección jurídica como son los derechos humanos. Esos seres humanos son los niños concebidos no nacidos. Lamentablemente, eso significa pues poner en crisis uno de los fundamentos fundamentales de una sociedad democrática como es el derecho a la vida. En un comunicado remitido a los medios, la Iglesia española recuerda al tribunal que con su sentencia avala una ley ideológica, científica y que promueve la desigualdad. Solicita políticas económicas de apoyo a la maternidad y manifiesta también su apoyo incondicional a las mujeres embarazadas. Comprendemos las situaciones difíciles en las que puede verse colocada una mujer embarazada. De nuevo, le ofrecemos las instituciones de la Iglesia, la ayuda de todas las instituciones católicas para salvar la vida de la madre y salvar la vida de ese hijo que custodia en el santuario inviolable pues de su seno. La Conferencia Episcopal Española termina este comunicado invitando a todos los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia en estas situaciones y anima a todos los miembros del pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad a rechazar cualquier atentado contra la vida y a seguir trabajando con valentía y creatividad por instaurar la tan necesaria cultura de la vida. Sería muy grave, aseguran los obispos, quedarnos de brazos cruzados pensando que ya nada se puede hacer. En este momento, según los cálculos del informe Mapa de la Maternidad que elaboran desde la Fundación Red Madre desde el año 2015, se dedica mucho más dinero, casi 7 veces más, a financiar el aborto que a apoyar la maternidad, sobre todo la que está en situación de vulnerabilidad. Esta fundación, creada en 2007, es una entidad cuya finalidad es el apoyo a las madres. Desde el momento de su creación han atendido a más de 250.000 de mujeres, más de 2.000 de ellas aquí en Toledo. España gasta 6 veces más en financiar el aborto que en ayudar a las mujeres embarazadas en situación vulnerable. Son datos del Mapa de la Maternidad del 2021, el último elaborado por Red Madre. En España, las distintas administraciones invierten más de 32 millones de euros al año en ayudar a abortar y tan solo 5,5 millones en políticas públicas para las mujeres embarazadas que necesitan apoyo. Red Madre asegura que 8 de cada 10 mujeres atendidas siguen adelante con su embarazo cuando reciben el apoyo que necesitan. Vienen solas y por eso es el lema nunca estarás sola, porque el varón que no tiene ninguna responsabilidad, porque además las leyes se las han quitado todas, se quita de en medio cuando el hijo no le viene bien y deja sola. Y luego hay mujeres que deciden abortar sin consentimiento del padre del hijo que esperan, también porque la ley le ha dado esa capacidad. Entonces, debería empezar a haber un movimiento social defendiendo a la mujer y al varón
juntos, complementarios en su posibilidad de maternidad, alejado además de ideologías de cualquier tipo, sino que podamos en sociedad, o sea, vivir en una sociedad libre o lo suficientemente libre para que podamos tomar estas decisiones y podamos también tener una crianza de verdad saludable para nuestros hijos. En el 2015, la Archidiócesis de Toledo impulsó el proyecto Mater, un servicio de acogida, ayuda y acompañamiento a las mujeres embarazadas que tienen dificultades económicas y sociales. Gracias a este proyecto se ha hecho posible el nacimiento de 126 niños y en la actualidad acompaña a 19 mujeres. El Seminario Mayor acogió este último jueves la solemne concelebración eucarística con la que se festejan en torno al señor arzobispo los diferentes jubileos de varios sacerdotes de nuestro presbiterio diocesano. Se trata de una celebración gozosa en torno a la fecha de San Juan de Ávila, cuya fiesta fue estrictamente el miércoles 10, para hacer memoria agradecida por la fidelidad del Señor y la fidelidad también de 14 sacerdotes que celebraron sus bodas de plata, 3 de bodas de oro y otros 4 de diamante. El presbiterio diocesano se reunía a primera hora en el Seminario Mayor de Toledo para celebrar San Juan de Ávila. Un momento de especial relevancia para todos aquellos sacerdotes que a lo largo del año celebran sus bodas de oro, de plata o diamante, como don Gesualdo, que natural de Albacete estudió en este seminario y se ordenó sacerdote en la Catedral Primada. Hoy no ha querido perderse la oportunidad de recordar sus primeros meses como sacerdote en 3 aldeas de la Sierra Albaceteña. Aquello a mí me ilusionaba. El cura de mi pueblo, cuando me llegó la carta, me dijo, létela ahí junto al sagrario, pero yo cuando la vi, digo, madre mía, ¿dónde nos han mandado? Que aquello no sabía dónde estaba. Y claro, pues salieron a recibirme allí con las mulas y con todo aquello, y aquello fue para mí la primera ilusión que se cumplía. 14 son los sacerdotes que a lo largo del año celebran sus bodas de plata, 4 celebran sus bodas de oro y otros 4 recuerdan cuando eran ordenados hace 60 años, sus bodas de diamante. Antes del homenaje a todos ellos, el Salón de Actos del Seminario Mayor acogió una conferencia ante el 10º aniversario de la publicación del Directorio para la Vida y el Ministerio de los Presbíteros. Ese documento tiene como 3 partes, que son la dimensión ontológica, la dimensión espiritual y la dimensión de la formación. Y así es como lo han repartido. Nos han pedido que fuera así en un tono no como muy académico de explicarlo, porque el documento está ahí, cualquiera se lo lee, sino más como vivencial. Y a mí me ha tocado la primera parte, ¿no? Esa dimensión como más ontológica, ¿no? El ser, lo que es ser sacerdote. La jornada comenzaba a las 10:30 de la mañana en la capilla del Seminario Mayor de Toledo. El señor arzobispo presidía la Santa Misa, donde ha manifestado la importancia vital del sacerdote para la vida de la Iglesia. El sacerdote es cenáculo, el sacerdote es Galilea y el sacerdote es Tierra Santa, es sagrado también por los caminos, porque se convierte en lugar de encuentro. La Iglesia no puede vivir sin los sacerdotes, sin el ministerio ordenado. Que demos una importancia, como no, a los laicos, impresionante, y nuestra diócesis siempre lo ha valorado. Y no digamos la vida consagrada, como estamos diciendo, pero no podemos vivir sin sacerdotes. El prelado toledano ha destacado en su homilía que el próximo curso pastoral estará dedicado a los sacerdotes. Las hermandades de gloria, distintas de las penitenciales, las de Semana Santa de toda la vida, y distintas también de las sacramentales en torno a la devoción eucarística, son asociaciones que reúnen en torno a sí las devociones populares sobre temas como la vida de los santos, la infancia de Jesús o sobre la Madre de Dios en sus diversas vocaciones. Para evitar el riesgo de que se diluyan y para responder a los nuevos retos de la evangelización, se ha constituido en la ciudad de Toledo un Consejo Mayor de Hermandades de Gloria. Son las más numerosas en nuestras parroquias. Las Hermandades de Gloria ya cuentan en la ciudad de Toledo con un consejo donde compartir y revitalizar a aquellas que atesoran las grandes devociones que existen en la capital regional. Respondiendo a ese deseo que estamos viviendo en la Iglesia de sinodalidad, de trabajar juntos en equipo, ya existía esta realidad a través del trabajo en las hermandades y cofradías de penitencia, lo que llamamos las juntas de hermandades de penitencia. Y ahora necesitábamos esta experiencia de hermandades de gloria, que son las más numerosas de toda nuestra archidiócesis.
La asunción de los estatutos marco diocesanos, la erección canónica o la inclusión del nuevo Consejo Mayor en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Presidencia son algunas de las tareas que afronta esta nueva realidad, de momento solo para la ciudad de Toledo. Tiene como finalidad aunar a todas las hermandades y cofradías de gloria para ayudarnos entre nosotras. Bueno, lo primero, redactar unos estatutos, como ha dicho el señor arzobispo, y ayudarnos entre nosotras y conocernos entre nosotras, porque hay algunas que son más pequeñitas y a lo mejor teníamos menos conocimiento, sobre todo en Toledo, en la zona del casco histórico. Se inicia así un camino de comunión entre todas las devociones que reflejan el fervor de los fieles toledanos. Es la manera que tenemos de aunar trabajos, de fortalecer entre nosotros nuestros signos de identidad, de presencia en la Iglesia y en nuestra archidiócesis de Toledo, trabajando juntos con algo que nos señala muchas veces el señor arzobispo, don Francisco, con nuestra propia vocación, que es vocación cofrade, que ser cofrade es una vocación. A las 6 de la tarde, los salones de la Virgen de la Estrella acogen el próximo 19 de mayo la segunda reunión de las hermandades que pertenecen al Consejo Mayor de Hermandades de Gloria de la ciudad de Toledo. El Papa ha elaborado una serie de mensajes que va publicando cada cierto tiempo y con los que quiere ir animando a los jóvenes, brindando motivos para la esperanza. Aunque aún faltan 3 meses para la cita en Lisboa, con el número de participantes ya prácticamente cerrado y con la pelota en el tejado de la Iglesia portuguesa, que es en realidad la que tiene que ofrecer y organizar los servicios de esos días, el Papa Francisco agradece el interés y la adhesión de los jóvenes inscritos al tiempo que quiere disipar todos los miedos. Queridos jóvenes, ustedes se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan 3 meses. Me imagino las cosas que tendrán en la cabeza. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a pedir la licencia del trabajo, del estudio? ¿Cómo van a hacer para lograr lo que les falta para el pasaje? Tantas preocupaciones, pero siempre mirando ese horizonte, esa ilusión. Es una ilusión. Participar de la jornada es una cosa linda y uno, cuando lo siente, tiene la ilusión de participar allí. Prepárense con esa ilusión. Pongan esperanza allí. Pongan esperanza. Porque se crece mucho en una jornada así. Nosotros no nos damos cuenta, pero quedan las cosas dentro, quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países, los encuentros, todo queda dentro. Y sobre todo ver la fuerza juvenil, porque la Iglesia tiene fuerza de joven. Así que adelante. Pero les voy a dar un secreto. Para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos. Muchos de ustedes tienen abuelos, visiten a los abuelos y pregúntenles, ¿en tu tiempo había jornada de la juventud? No, seguro. ¿Y a vos qué te parece que tengo que hacer yo? Hablen un poco con los abuelos, porque ellos les van a dar sabiduría, pero ustedes siempre adelante. Los espero en Lisboa. Chao. Bueno, pues nada, esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a revisionarla en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.